Sean bienvenidos a nuestra presentación. En esta ocasión abordaremos la temática de el texto y su enunciación. Para desarrollar el concepto abordaremos tres tópicos esenciales. El primero, las modalidades de enunciación. En segundo lugar, modalidades del enunciado. Y por último, los modos enunciativos. Pasemos a desarrollar las modalidades de enunciación. Modalidades de enunciación, también conocidas como tipos de oración, señalan relaciones pragmáticas entre el texto y los sujetos discursivos o interlocutores. Cuando un individuo decide interactuar con otro por medio del lenguaje, está obligado a elegir, además de los modos enunciativos, algunas de las modalidades de enunciación o tipos de oraciones. Entre ellas encontramos 4. 1. La aserción. Es la que adopta la forma de una oración declarativa, ya sea afirmativa o negativa. Apunta a comunicar al interlocutor una certidumbre. Por ejemplo, los raptores salieron disparando. En segundo lugar tenemos la interrogación, que es una construcción sintáctica que tiene marcas formales específicas, entonación, inversión del sujeto, morfemas interrogativos, y que, desde el punto de vista pragmático, constituye un comportamiento de doble entrada. Plantea a un enunciador que pone en escena a un interlocutor que debe responder, ya sea aludido directamente o implícitamente. ¿Qué piensas tú del libre mercado? Ese sería un ejemplo. En tercer lugar tenemos la intimación, u orden. También implica una relación activa entre los interlocutores. Adopta particularmente la forma imperativa. Desde el punto de vista pragmático, el enunciador pone al interlocutor en situación de tener que hacer algo. Por lo tanto, debe existir una situación de jerarquía que permita este acto del lenguaje. Por ejemplo, salga de la sala o abandone el lugar, etc. Por último, tenemos la exclamación. Parece no tener formas propias y muchos autores no la incluyen entre la modalidad de enunciación. Utiliza los mismos elementos formales de la interrogación, pero con una intonación específica. Por ejemplo, ¡qué lindo libro! También puede adoptar la forma de una oración asertiva con la entonación exclamativa. Por ejemplo, los muebles se cayeron. Al igual que los modos enunciativos, elocutivo, alocutivo y delocutivo, las modalidades enunciativas o tipos de oraciones pueden combinarse dentro de un texto con predominancia de una u otra. A continuación, mi compañera Constanza pasará a desarrollar el tópico de las modalidades del enunciado. Dado el paso de mi compañero, ahora veremos las modalidades del enunciado, en donde a diferencia de las modalidades de enunciación, no son obligatorias e indican la manera en que el enunciador se plantea frente a los hechos denotados en su enunciado, como por ejemplo posibilidad, probabilidad, obligación, deseo, apreciación favorable o desfavorable, entre otras. En efecto, no es lo mismo decir se firmará un tratado de libre comercio que decir felizmente se firmará un tratado de libre comercio. Así es como se distinguen generalmente 5 áreas de modalidad que veremos a continuación. La primera de estas modalidades se distingue como la modalidad alética, la que tiene que ver directamente con el poder ser. Así expresamos lo posible, lo probable, lo contingente, entre otras. Un buen ejemplo puede ser la frase puede que haga frío. Así se da paso a la modalidad deóntica, la cual se relaciona con el deber ser. Así expresamos lo obligatorio, lo prohibido, lo indispensable, entre otras. Y la frase que utilizaremos aquí es tenemos que unirnos para conquistar la paz. En tercer lugar tenemos la modalidad epistémica, la que tiene que ver con el saber o el creer, es decir, con operaciones mentales, ya sea como imaginar, soñar o pensar. Algunos autores distinguen epistémica como verbos de saber y doxática en verbos de opinión. La frase que utilizaremos aquí es usted sabe que los hombres prefieren a las mujeres sencillas. La modalidad volitiva tiene que ver con el querer ser, con el deseo de ser. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Podríamos utilizarlo como un buen ejemplo. Finalmente, nos encontramos con la modalidad apreciativa o axiológica, la cual se relaciona con el juicio valorativo que el enunciador establece respecto a los hechos denotados en su enunciado. Así expresa lo bueno, lo malo, lo triste, lo agradable, entre otras, también desde el punto de vista del enunciador. La frase que utilizaremos para finalizar será ¡qué bueno que usted sabe leer! Bueno, ahora hablaremos acerca de los modos de enunciación, que no es lo mismo el sujeto del enunciado que el sujeto de la enunciación. El sujeto productor del discurso elige por razones estratégicas comunicativas
entre tres modos enunciativos que le ofrece el aparato formal de la enunciación. Entre ellos encontramos el modo elocutivo, el modo alocutivo y el modo delocutivo. A continuación daremos una explicación de cómo se comprenden cada uno de estos tres modos. Comenzamos con el primer modo, que es el elocutivo, el cual consiste en producir un texto centrado en el yo, como sujeto del enunciado. Por ejemplo, encuentro mala la comida de esta zona. Los textos que se construyen con este modo permiten que los discursos adquieran un carácter autobiográfico. En el segundo lugar encontramos el modo alocutivo, que significa centrar el discurso en el tú, hasta eventualmente hacer desaparecer al sujeto enunciador. Por ejemplo, tome bebida. Este modo permite un comportamiento discursivo incitativo, por ello abunda en los textos publicitarios. En el tercer lugar nos encontramos con el modo delocutivo, el cual corresponde a la centralización del discurso en él o ello, lo que da al texto un carácter impersonal, como si el mundo hablara solo. Es el modo predominante en los discursos informativos, por ejemplo, en las crónicas periodísticas cuando se habla de los ladrones salieron disparando. Finalmente, cabe destacar que en la vida real, en los textos cotidianos, estos tres modos pueden combinarse, pero generalmente uno es el modo dominante, otorgándole su carácter al texto. Hay entonces una cierta afinidad entre un modo enunciativo y un tipo de texto. Como observamos a lo largo de la presentación, la producción de lo que conocemos como enunciación no se trata simplemente de un proceso individual, sino que también implica una suma de una serie de elementos que promueven que el discurso se articule de forma correcta. De esa manera, tanto la producción como la interpretación adquieren sentido dentro de los contextos específicos.